Bueno, en este video vamos a ver, en primer lugar, cómo vamos a preparar la hoja en el tablero para realizar las láminas de la forma en que las vamos a realizar durante todo el año. Lo primero es ubicar correctamente la hoja en el tablero. Para esto vamos a tener en cuenta un par de cositas para que después podamos dibujar de manera cómoda usando el espacio en el tablero. En primer lugar, vamos a ubicar la paralela bien abajo para asegurarnos de que la hoja quede totalmente despejada, que quede un poquito de espacio acá abajo, para que después cuando tengamos que hacer líneas muy al borde no nos quedemos sin espacio. Una vez que tenemos ahí la hoja presentada, vamos a poner la paralela por encima de la hoja. La vamos a bajar un poquito y vamos a girar con cuidado, a mover la hoja hasta que quede el borde inferior perfectamente alineado con la lámina. Una vez que la tenemos fijada, ahí sosteniendo con cuidado la hoja con una mano, podemos subir la paralela un poquito y la vamos a sostener presionando con uno o dos dedos y vamos a poner cinta en cada una de las hojas para asegurarnos de que la lámina no se mueva. Lo ideal es tener nuestros pedacitos de cinta cortados antes para que después, cuando tenemos las manos ocupadas sosteniendo la regla y todo, no tengamos que estar haciendo malabares para cortar el pedacito de cinta del rollo. Entonces, como decíamos, sosteniendo la regla con cuidado, ya nos aseguramos que la hoja estaba alineada acá abajo. Siempre con mucho cuidado de que no se mueva la hoja, empezamos a ponerle la cinta en cada una de las esquinas, pasándole bien el dedo para que la cinta no se levante, porque después van a ver cuando empecemos a deslizar la regla paralela, si la cinta no está bien pegada, se nos va a levantar y se va a despegar la hoja y se nos va a mover, entonces ya los dibujos van a quedar torcidos. La función principal de la regla paralela es poder realizar justamente líneas rectas y paralelas entre sí. Esto combinado con el uso de la escuadra nos va a permitir realizar líneas que estén siempre perfectamente a 90 grados una de la otra. Vamos a dibujar esto un poquito más grueso para que los que lo ven en el celu lo puedan leer. De esta manera siempre vamos a poder dibujar líneas que estén a 90 grados una de la otra. En un principio vamos a concentrarnos en las líneas de 90 grados, después veremos el tema de los ángulos de la paralela. De esta manera tenemos el primer paso para tener ya nuestra hoja correctamente ubicada para empezar a dibujar el rótulo en formato A3, que va a ser nuestra primera lámina. Algunas cositas más importantes a tener en cuenta son la manera correcta de usar la paralela y la escuadra. Siempre vamos a tratar de dibujar las líneas empezando por arriba y continuando para abajo, para que tratar de que la regla pase la menor cantidad de veces por encima de las líneas que ya dibujamos para evitar que la regla se empaste. Cuando tengamos que utilizar las escuadras, las vamos a utilizar siempre apoyadas firmemente sobre la regla paralela, evitando que se muevan para cualquiera de los dos lados, porque de esta manera las líneas saldrían torcidas. Entonces con esta mano vamos a sostener la paralela en su posición y con los dedos vamos a ir deslizando la escuadra para hacer las líneas a donde las queremos hacer. Con los dedos mantenemos la escuadra fija y con la escuadra y la paralela, y asegurándonos de que esté bien segura la escuadra, ahí recién trazamos las líneas. Cuando tenemos que dibujar líneas de este lado, para evitar que la escuadra se nos caiga de la paralela, lo que hacemos es voltear la escuadra y entonces dibujamos con este lado. También tenemos la opción de voltear la escuadra de esta manera y de vuelta la sujetamos firme contra la paralela. Para eso tiene este relieve para sujetarla, tanto para moverla como para agarrar
la escuadra y que no se mueva. De esta manera podemos cubrir todo el ancho de la hoja con un lado o el otro de la escuadra. El otro punto importante a tener en cuenta antes de empezar a dibujar es aprender a diferenciar los tipos de lápices. En este caso estoy usando un lápiz HB, que es un lápiz de dureza intermedia. Los lápices, a su vez, tenemos tres tipos de lápices. El HB, que como dijimos es un lápiz intermedio. Los lápices H, que son lápices duros. Y los lápices B, que son lápices blandos. Los H, la H corresponde a hard, de la palabra duro en inglés. A su vez, estos lápices, los H y los B, pueden ir acompañados de un número, 2, 4, 6 u 8. No me acuerdo bien hasta cuánto más siguen. Cada uno de estos números indica, a medida que es más alto el número, más blando en el caso de los lápices blandos, o más duro en el caso de los lápices duros. En la escuela nosotros vamos a usar como máximo un lápiz 2B o un 2H. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta con estos tipos de lápices? El lápiz que más vamos a usar va a ser el HB, que es el lápiz más versátil, que nos permite hacer tanto líneas muy claritas como líneas más gruesas, presionando más el lápiz. Estas líneas, las gruesas, son más difíciles de borrar, y las claritas, si las hacemos sin presionar el lápiz, van a desaparecer fácilmente. Los lápices H son lápices más duros, que si los presionamos, en este caso no tengo un lápiz, pero lo pueden probar en sus casas. Si lo usamos sin presionarlo, va a dibujar líneas muy finas, muy fáciles de borrar. Y cuando lo presionamos va a dibujar líneas muy finas también, pero que van a marcar un surco en la hoja y después van a ser más difíciles de borrar. Por otro lado, los lápices B los vamos a usar muy pocos para repasar los últimos retoques del dibujo, para realizar líneas que queremos que se vean bien gruesas, como esta que dibujamos acá. El problema con los lápices B es que cuando lo presionamos mucho, suelta mucho grafito, y después cuando pasamos por encima con la regla varias veces se empieza a ensuciar el dibujo. Por eso lo tenemos que usar con mucho cuidado, solo al final del dibujo. También es un lápiz bastante útil a la hora de dibujar, porque tiene un trazo muy fluido al ser blando. Entonces permite tener un mejor control sobre las formas que dibujamos. Entonces permite hacer mejor caligrafía, por ejemplo, o dibujos a mano alzada. Para empezar, en esta primera lámina vamos a utilizar el lápiz HB y el H. El H lo vamos a utilizar solo para dibujar líneas muy claritas que nos van a servir como líneas de guía, que vamos a llamar líneas auxiliares. Y vamos a repasar después nuestros dibujos con el lápiz HB para resaltarlo y que el dibujo aparezca.